necesitamos tomar valor, necesitamos hacer lo que nos corresponde con toda la fe y con toda la disposición de servirle a Dios y derrocar, di conmigo, derrocar otra vez, di conmigo, derrocar. ¿Qué significa derrocar? Significa desplazar, significa vencer, significa derrotar también, significa quitar de en medio a todos nuestros adversarios. Quitar a nuestros adversarios. Esto puede sonar así como a guerra espiritual. Y sí, es una guerra espiritual, pero te voy a explicar en qué consiste esta regla espiritual. Le he titulado a este mensaje, derrocando a los adversarios. ¿Por qué? Porque no salir de nuestra burbuja es porque hay adversarios y adversarios son enemigos, adversarios son cosas que nos impiden, que nosotros queremos avanzar, pero esas cosas nos impiden poder avanzar, nos impiden poder salir. Si fuera tan fácil salir de esa burbuja llamada cristianismo o religión, pues cualquiera saldría y estaríamos muy bien, pero no, se fijan cómo la iglesia evangélica cristiana, y es una autocrítica, la iglesia cristiana evangélica está metida en una burbuja, encerrados en ideales que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso hay enemigos que nos impiden poder salir y hoy queremos entender que como hijos de Dios necesitamos derrocar a los adversarios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos derrocar a los adversarios, pero te lo voy a explicar y te lo voy a explicar partiendo de un texto bíblico que está en Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13. Estén alerta. ¿Cómo hay que estar? Alerta. ¿Qué significa estar alerta? Al pendiente, despierto, atento. Como cuando alguien va manejando. ¿Cuántos aquí han manejado un vehículo? Ah, perfecto. O como cuando vas en bicicleta. Alerta. Porque de repente vas y puede un automóvil estacionado abrir la puerta y te estrellas. ¿Sí o no? O un carro o venirse muy cerca de ti. Entonces hay que estar alerta. Pero luego dice, permanezcan firmes en la fe. ¿Cómo hay que permanecer? Firmes en la fe. A ver, ¿de quién es responsabilidad permanecer firmes en la fe? De nosotros. No es responsabilidad de Dios. Él ya nos dio todo para que nosotros permanezcamos firmes en la fe. Aquí no está hablando de la fe esa de decir, ay, sí, yo creo que me va a salir bien todo, yo creo que todo va a estar bien, que va a cambiar la situación. No, aquí está hablando firmes en la fe, está hablando firmes en el evangelio, firmes en la doctrina de Cristo, firmes en creer y saber que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador y que nuestra mirada siempre debe estar puesta en Él. Firmes en la fe. Pero luego dice, sean valientes, y ahí está un asterisco. ¿Saben lo que es un asterisco? Bueno, si no sabías lo que es un asterisco, ahí está, si lo ven en pantalla, una estrellita, ese es un asterisco. Sean valientes y sean fuertes. ¿Por qué está un asterisco ahí en sean valientes? Te explico. Por eso dije que quería hablar a los hombres, pero esto también es para las mujeres. Porque históricamente se ha relacionado la valentía con los hombres. Equivocadamente, equivocadamente, y digo equivocadamente porque también las mujeres son valientes y muchas veces mucho más valientes que los hombres. Y dicen las mujeres para defenderse, a ver, esos hombres que dicen que son tan valientes, a ver, los quisiera ver pariendo un hijo. Si con una gripa estamos, ay, me muero, me muero. Ahora, si estuvieran pariendo un hijo, no, hombre, de veras que nos moríamos, Carlos. Pero bueno, valor, hay de valores a valores. Pero aquí en este texto, no sé si podemos ver bueno, puede ser la Reina Valera o puede ser la Biblia de las Américas, cualquiera de las dos que son Biblias, traducciones literales, así se les llama tanto a la Reina Valera como a la Biblia de las Américas, son versiones literales. Y miren, aquí dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, portaos o pórtense varonilmente. O sea, en lugar de valientes, dice pórtense varonilmente.
Y esta era una palabra que también se le decía a las mujeres. Pórtese como hombre. O sea, valiente. Pero lógicamente, vuelvo a repetir, esto es algo cultural, es una palabra cultural, ¿va? Que ya traducida, por eso las versiones más modernas, en lugar de traducir varonilmente o pórtense como hombres, dicen sean valientes. Y esto es para todos, es para los papás. Y hoy te vengo a decir, si tú eres papá o vas a ser papá, papá puede ser biológico, puede ser por elección, puede ser espiritual, ajá, sí, pero si eres papá o vas a ser papá, necesitas ser valiente. Hoy más que nunca se ocupan papás valientes. Valientes desde el punto de vista de Dios. Pero también se ocupan mujeres valientes desde el punto de vista de Dios. ¿Va? ¿Valientes para qué? Para derrocar a los adversarios que batallan contra o que pelean contra nuestra vida, contra nuestra identidad, contra nuestra familia, contra nuestras generaciones, contra nuestro ministerio. Necesitamos ser valientes. Ahora, esta guerra, porque estoy hablando de una guerra, cuando hablo de derrocar a los adversarios, estoy hablando de una guerra. Estoy hablando de decirles, hey, se me va. ¿Qué pasaría si un perro rabioso o bravo entra a tu casa o se quiere meter a tu casa, que de repente dejaste la puerta media abierta y se quiere meter ese perro a tu casa y es bravo o está rabioso? ¿Qué vas a hacer? Pues agarrar hasta un palo y vámonos, perro, para afuera. ¿Cuántos ya algunos se están acordando de perros que han sacado de la casa? ¿Sale? Vamos, afuera. Bueno, pues un perro bravo, pues claro, hay que sacarlo antes de que vaya a dañar a alguien. Pero hay cosas mucho más peligrosas que un perro que dejamos entrar a nuestra casa. Actitudes, pensamientos, costumbres, ideas, palabras, palabras ofensivas en casa. Oye, eso no debería ser. Y peor, en casa de un hijo de Dios, palabras ofensivas, música ofensiva, música que daña el corazón y daña la mente. Pensamientos, actitudes, sentimientos o resentimientos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y que son más peligrosos que un perro rabioso y que necesitan ser derrocados de nuestra vida. Ahora, si bien es cierto, estamos hablando de derrocar a los adversarios, quiero aclarar unas cosas, quiero aclarar algo muy importante. En el Antiguo Testamento, nosotros o las personas tenían una guerra física, ¿sí? Una guerra física, y tenían una guerra también espiritual con seres espirituales, ¿va? Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la guerra espiritual es muy diferente. Te voy a hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, no es por nuestro esfuerzo, no es por mi esfuerzo. O sea, yo puedo derrocar a los enemigos, yo puedo derrocar a los adversarios, pero no es por mi esfuerzo, es por lo que Cristo hizo por mí. El precio que Él pagó. Mira, de hecho, la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 2, que Jesucristo exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo ha vencido, y si Él ha vencido, nosotros somos más que vencedores. Amén. Ya les explicaba por qué la Biblia dice que somos más que vencedores. Se le decía más que vencedores a los que no salían a la guerra, sino que se quedaban cuidando la ciudad o cuidando a los niños, y ahí se quedaban, ahí se quedaban, ahí se quedaban. Y cuando el ejército que sí salía a la guerra ganaba,
ellos venían vencedores, pero los que estaban ahí en la ciudad, que no habían salido a la guerra, se les llamaba más que vencedores. O sea, era como una forma de agradecer que también ellos estuvieron participando, cuidando la ciudad, cuidando a los niños, cuidando a las mujeres, qué sé yo. Entonces, se les llamaba más que vencedores. Por eso la Biblia nos dice a nosotros más que vencedores, porque yo no tuve que pelear la guerra, la peleó Jesucristo por mí. Y yo solamente estaba esperando y cuando Él vino, Él dijo, hijos, ya he ganado la batalla, ya he ganado la guerra, sus enemigos están derrotados, la cárcel está abierta, eres libre por la sangre de Jesús. Entonces, no es por tu esfuerzo, es por lo que Cristo hizo por nosotros. También, no somos nosotros convenciendo a Dios. No, no somos nosotros convenciendo a Dios. Como la escena tan conocida del Antiguo Testamento donde Jacob lucha con un ángel, como diciéndole, bendíceme, bendíceme, no te voy a dejar hasta que no me bendigas, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. No, yo ya no estoy luchando por convencer a Dios que me bendiga. Dios ya entregó todo para bendecirme. Dice la Biblia que Él entregó a su Hijo Jesucristo y con Él nos dio todas las cosas, de tal manera que yo soy bendecido. Ahora las cosas están diferentes. En lugar de yo tratar de convencer a Dios, es Dios a través de su Espíritu Santo convenciéndome no solo a mí, al mundo, porque el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Entonces, es el Espíritu Santo convenciéndonos. Es el Espíritu Santo convenciendo. No, no soy yo esperando una respuesta de Dios. Esperaré fielmente hasta que el Señor me responda. No, Él ya me respondió. Más bien el Señor está esperando que hoy esta predicación no sea una predicación más, sino que hoy le creamos a Dios y hoy cambiemos nuestra actitud y decidamos tirarnos hacia atrás en los brazos del Señor, confiando en su fidelidad, confiando en su grandeza, confiando en su poder. Ahora, no somos nosotros haciendo un pacto con Dios. En el Antiguo Testamento, la gente hacía un pacto con Dios. Señor, te prometemos que ahora sí te hemos de servir. Nos comprometemos a ser fieles a ti y a vivir una vida en santidad, a vivir conforme a tu voluntad. ¿Pero qué crees? Vemos que en la mayoría de los casos el ser humano falló. El ser humano falló a sus pactos. Entonces, no somos nosotros buscando hacer un pacto con Dios. Es Dios viniendo a hacer un pacto con nosotros. Y un pacto significa un compromiso. Él se comprometió tanto con nosotros que entregó lo más valioso que tenía, que era a su Hijo unigénito, por ti y por mí. Si tú estás feliz por eso, dale gloria y honra a Cristo Jesús. Porque Él ha hecho un pacto. Y te digo una cosa, Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a fallar. Es más, dice la Biblia, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él nunca nos va a fallar. No es cuánto yo amo a Dios. No, es cuánto Él me ama a mí. Yo no puedo cantar de cuánto yo lo amo. Claro, puedo expresar palabras con cantos como, Cristo, yo te amo. Pero yo te amo porque tú me amaste primero. Yo no podría amarte si no fuera por tu amor. Yo no podría servirte si no fuera por tu gracia. Yo no podría ser más que vencedor si no hubiera sido por tu sacrificio. O sea, es Él el que hizo, es Él el que pagó el precio. Él ganó la batalla y nosotros no podemos hacer alarde de nuestro amor porque nuestro amor es imperfecto, porque nuestro amor falla, pero el amor de Él nunca falla. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque su amor es perfecto? Su amor para con nosotros es maravilloso, es incondicional. ¡Wow! No es mi mucha oración. No es mi mucha oración, ni mi mucho ayuno, ni mi mucha consagración, ni cuánto yo me meto con Dios. No, no es eso. Es la gracia de Dios
manifestándose en mí y a través de mí. Porque si yo me enorgullezco por lo mucho que oro, lo mucho que ayuno, lo mucho que estoy consagrado a Dios, entonces estoy centrando todo en mi propio esfuerzo. Y no es por lo mucho que yo oro, no es por lo mucho que yo ayuno, no es por lo mucho que yo estoy consagrado, es por la gracia de Dios manifestada en mí y a través de mí. Ahora, si oro, si ayuno, si me consagro, es en respuesta a lo que Él ya hizo por mí. ¿Va? Es en respuesta a lo que Él ya hizo por mí. ¿Hay que orar? Sí. ¿Hay que ayunar? Sí. ¿Hay que consagrarnos? Claro. Pero no porque tenga que, sino porque es mi naturaleza. Gracias a lo que Cristo hizo por mí. Entre más lo entiendo, a ver, pon cara de que lo entiendes. Entre más lo entiendo, más quiero orar, más quiero consagrarme. Digo, no soy el ejemplo perfecto, pero te digo mi experiencia. La otra vez estaba leyendo la Biblia y ya tenía que irme y estaba tan metido en la lectura que no quería irme. No quería irme porque disfrutas. No es que tengo que leer, ay, tengo que leer la Biblia porque si no el pastor me va a preguntar y qué le voy a decir. No, es que disfruto leer porque estoy comenzando a conocer un poquito más cada día lo que Dios hizo por mí y quiero conocerle, quiero consagrarme a Él. No para que Él haga, porque no va a ser por lo que yo me consagre. No, Él ya hizo y Él entregó todo por mí, pero mi respuesta es consagrarme, mi respuesta es orar, mi respuesta es leer su palabra. Conscientes, todos, los valientes. Digan amén los valientes. Digan amén las valientes. ¡Wow! Bueno, conscientes todos los valientes de lo que soy, de lo que puedo y de lo que tengo. De lo que soy, de lo que puedo y de lo que tengo en Cristo Jesús. Lo que Él dice que soy, lo que Él dice que puedo y lo que Él dice que tengo. Es decir, mi identidad, mi nueva naturaleza. Habiendo aclarado esto, valga la redundancia, quedó claro que no es por mi esfuerzo, quedó claro que no es por lo que yo haga, que ya Cristo ganó la batalla, pero entonces, ¿cómo puedo derrocar a mis adversarios? O una pregunta más profunda todavía, ¿quiénes son mis adversarios? Veamos. Quiero partir de un ejemplo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento? Si no lo has leído, te voy a invitar a que lo leas. Lee la Biblia. Un cristiano que no lee la Biblia es un cristiano incompleto en su conocimiento de Dios. Lee la Biblia una y otra vez. Una y otra vez. Si vas empezando, pues primero lee el Evangelio de San Juan. Después lee la carta a los Romanos. Y ya después lee todo el Nuevo Testamento. Si eres muy jovencito, te recomiendo lee el Evangelio de San Juan y luego lee Proverbios. ¿Va? Pero luego, ya que leíste Juan, Proverbios, lee todo el Nuevo Testamento y después lee todo, di conmigo todo, el Antiguo Testamento también. ¿Por qué? Porque hay muchas enseñanzas poderosas en toda la Biblia y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, ¿sí? Para instruirnos, bueno, primero para hacernos ver en lo que estamos mal, para corregirnos y para instruirnos en la vida. O sea, la palabra de Dios es muy útil. Pero el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios lo saca de la tierra de Egipto por mano de Moisés y les promete una tierra que fluye leche y miel. Todo eso era una historia real, verdadera, pero que tenía un simbolismo o tenía un significado espiritual. Egipto puede representar
salir de la esclavitud del pecado. El faraón puede representar el diablo, puede representar el mundo, la sociedad que tiene atado a la persona cuando no es hijo de Dios, pero luego Dios nos saca por su gracia, por su poder, por su misericordia y nos lleva a la tierra prometida. Pero una vez que el pueblo llegaría, o una vez que llegara el pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios a través de Moisés le dice una y otra vez que allá en la tierra prometida iba a tener que derrocar a un grupo de habitantes que los tenía que sacar de ahí. Porque si no los sacaba de la tierra prometida, ese grupo de habitantes iba a causarle muchos daños al pueblo de Israel y no los iba a dejar disfrutar la tierra prometida. Y estos enemigos a los que Dios se refería y que les dijo tienen que sacarlos de ahí, eran, te voy a enumerar algunos de ellos. Número 1, los cananeos. Número 1, los cananeos. Fíjense, parece, ahorita vamos a hablar de todos los feos. Cananeos, amorreos, eteos, heveos, jebuseos, gergeseos y filisteos. Esos eran los enemigos con los que el pueblo de Israel tenía que luchar para derrocarlos. Ahora bien, por ejemplo, los cananeos eran descendientes de Cam, el hijo de Noé, y los cananeos era un pueblo cuyo nombre significa abatido. ¿Qué significa? Abatido o esclavo. Esclavo. ¿Por qué? Porque fue una maldición que vino sobre Canaán de que sería esclavo de todos los demás. Y los cananeos pueden representar una mentalidad de esclavo a causa del pecado. ¿Sabes qué es lo que nos esclaviza a vicios? ¿Sabes qué es lo que nos esclaviza a ideas, a conceptos, a tradiciones que van en contra de la voluntad de Dios? Nuestra mentalidad no renovada. Por eso el apóstol Pablo dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces, debemos sacar de nuestra mente, debemos sacar de nuestra vida, de esta tierra prometida en la cual ya vivimos, debemos sacar el pensamiento cananeo, el pensamiento de esclavo. Hay hijos de Dios que siguen viviendo como esclavos. Hay hijos de Dios que aunque somos libres, que aunque hemos sido declarados reyes y sacerdotes de Dios, seguimos teniendo una mentalidad de esclavo porque seguimos padeciendo los mismos problemas que padece la gente que no conoce a Dios. Es más, me atrevo hasta a decir lo siguiente, hay hijos de Dios que vivimos más esclavos de ideas limitantes, de esferas limitantes, más que los que no son hijos de Dios. Di conmigo, ouch. Sí, sí. Esclavitudes económicas, esclavitudes emocionales, esclavos a los rencores hacia papá y hacia mamá porque no estuvo conmigo, porque no me dio, porque no me hizo. Esclavo de ideologías, esclavo de pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Pero el Señor ha vencido y hoy tú y yo tenemos toda la facultad en el nombre de Jesús de echar fuera a los cananeos de nuestra mente. Es decir, esa mentalidad de esclavitud, esa mentalidad de abatimiento. Número 2, los amorreos. Los amorreos significa o eran pueblos que vivían en las montañas con un difícil acceso. O sea, cuando vives en una parte plana, pues hay fácil acceso, fácil comunicación. Pero cuando vives en una zona montañosa, la comunicación es difícil y por eso los amorreos representan mala comunicación. Mala comunicación. Y mira, una de las cosas terribles que se padecen dentro del pueblo de Dios es la mala comunicación. En los matrimonios, mala comunicación. Padres e hijos,
mala comunicación. Pero la mala comunicación con las demás personas, ahí te va, es el resultado de una mala comunicación contigo mismo. O sea, el primer diálogo que uno tiene es el diálogo mental, el diálogo interno. Y cuando yo no tengo una comunicación asertiva, cuando yo no tengo una comunicación sana conmigo mismo, no puedo tener una comunicación sana con los demás. Ah, pero ahí te va, otra cosa. Cuando yo no tengo una comunicación sana conmigo mismo, es porque no tengo una comunicación sana con mi creador. Hoy debemos irnos de este lugar con una nueva mentalidad para tener una relación, di conmigo, relación sana, directa con nuestro creador, pero también una sana relación con nosotros mismos. Perdónate a ti misma, perdónate a ti mismo, para que entonces puedas perdonar y puedas amar también a los demás. Comunicación, qué interesante poder expresar lo que pensamos, poder expresar lo que sentimos, poder realmente tener mayor empatía. ¿Mayor qué? Empatía. ¿Qué es literalmente empatía? Es aprender a ponerte en los zapatos del otro, tratar de entender lo que el otro está entendiendo, tratar de ver con sus ojos. Y la Biblia nos habla una y otra vez, ya les he dicho que aproximadamente 325 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra unos a unos a otros. Es decir, que podamos tener una relación sana, una relación o una comunicación fluida, pero que cuando no la tenemos es porque nuestra relación con Dios tampoco no está siendo fluida. Echemos de nuestra vida ese adversario llamado amorreo, ese adversario llamado falta de comunicación. Número 3, los heteos. ¿Qué eran los heteos? Eran descendientes de Het, y los heteos significa opresión. ¿Qué significa? Opresión. Que la opresión es sinónimo de manipulación, es sinónimo de control, es sinónimo de sometimiento a la fuerza. A veces nos quejamos del gobierno, por ejemplo, que es un gobierno opresor. De hecho, hay países donde el gobierno es totalmente opresor. En México, de alguna manera lo es. Pero quiero decirte algo. ¿Para qué nos admiramos del gobierno si a veces la opresión está en la misma casa? Hombres oprimiendo a las mujeres. O, muy común, cada vez más común, mujeres oprimiendo a los hombres. Padres oprimiendo a los hijos. O hijos oprimiendo a los padres. Una manipulación y una opresión que no es de Dios. La manipulación en el reino de los cielos no cabe. Por eso la instrucción para el pueblo de Israel era: echen fuera a los heteos, es decir, echen fuera la opresión, echen fuera esa manipulación, ese control excesivo que no queremos tener. Pero si lo hay en el gobierno, si lo hay en la casa con los padres, con los esposos, con los hijos, ahí te va. También lo hay en la iglesia. También lo hay en las iglesias o en las congregaciones. ¿Por qué? Porque hay una opresión religiosa en nombre de Dios. Si tú te vas de aquí, te va Dios a castigar y te va a pasar esto y te va a pasar aquello, y podemos infundir miedo a la gente, cuando en realidad Jesucristo no vino a infundir miedo, vino a traer libertad. ¿Cuántos son libres por la sangre de Jesucristo? ¿Cuántos son libres por el poder del Espíritu Santo? Somos libres porque a libertad nos ha hablado el Señor, nos ha llamado el Señor. Pero sigue habiendo opresión. Y vuelvo a repetir, últimamente yo he hablado muchas cosas muy directas, pero es una autocrítica. Es decir, estoy hablando de nosotros.
no de otra religión, no de otro lugar, del mismo pueblo de Dios, que a veces en lugar de vivir el reino de Dios, vivimos una religión de opresión, de manipulación. Cuidado con los heteos, que de nuestra mente, que de nuestro corazón, que de nuestra vida salga toda opresión. Número 4, los heveos. Los heveos o heveos. ¿Qué significa la palabra heveos o qué significan los heveos? Significa adoradores de ídolos. ¿Crees tú que en el pueblo de Dios no hay idolatría? Pues sí la hay. Sí la hay. Es más, la mentalidad idólatra tiene hasta una frase muy bonita que dice, ahí te va, y hasta la ponen muchos en Facebook y le damos likes a eso. La frase es, incluye a Dios en todos tus propósitos y te va a ir bien. Se oye bonito, pero ese no es el plan de Dios. No es incluir a Dios en mis propósitos, es incluirme yo en los propósitos de Dios, porque Él me, bueno, no en los propósitos, en el propósito de Dios, porque Él me creó con un propósito y yo necesito descubrir y enfocarme en dicho propósito. Pero hoy en día vemos a muchos hijos de Dios todavía viviendo para sus propósitos. Vemos muchas congregaciones solamente enfocándose en Dios te va a sanar, Dios te va a liberar, Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar y Dios te va a hacer todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque la mentalidad del hombre está en idolatrar las cosas. Y es más, me atrevo a decir que hay personas que dicen, bueno, Señor, te voy a dar 3 meses de mi tiempo. Está bien, voy a darte 3 meses y a ver si tú me das el carro que quiero, o si tú me das la esposa que quiero, o tú me das, no sé, mis propios intereses. Cuando esto no sucede, nos pasa lo que le pasó a el rey Herodes. Se decepcionan de Jesús. El rey Herodes se decepcionó de Jesús cuando lo vio que no hizo ningún milagro. Él lo llamó para que hiciera milagros y le diera un espectáculo, pero Jesús no le respondió ni siquiera una palabra, ni hizo ningún milagro delante de él y lo decepcionó. Muchos se decepcionan porque están queriendo utilizar a Dios para sus propios intereses. Y no estoy diciendo que sea malo tener el carro que quieras. No estoy diciendo que sea malo tener el negocio que quieras. No estoy diciendo que sea malo tener el dinero que Dios quiera darte. Lo que estoy diciendo es que no hay dinero, no hay carro, no hay casa, no hay relación, no hay pareja, no hay nada que deba ocupar el lugar de Dios en tu vida. Todo lo demás debe estar subordinado bajo el señorío de Jesucristo, porque el que sirve a 2 señores con alguno va a quedar mal y no debemos tener 2 señores. Nuestro único y suficiente Señor debe ser Jesucristo. No hay más. Y todo lo demás está subordinado a Él. Todo tu dinero y todos tus intereses están subordinados a Él. Ya no vivo para mí, vivo para Él. Pero los hebeos son idólatras. Y la idolatría sigue a veces estando en el corazón y en la mente del pueblo de Dios. Número 5, los jebuseos. ¿Qué significa los jebuseos? Por cierto, Jerusalén, ¿cuántos han oído hablar de Jerusalén? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos han oído hablar de Jerusalén? Sí, algunos. Otros no han oído hablar nunca de Jerusalén. Bueno, Jerusalén es una de las ciudades principales de Israel. Mucho tiempo fue la capital, ahorita no es la capital, pero mucho tiempo fue la capital de Israel. Y Jerusalén se llamaba anteriormente, antes de llamarse Jerusalén, se llamaba Jebús. ¿Cómo se llamaba? Jebús, porque ahí vivían los jebuseos. Y el pueblo de Israel tuvo que echar fuera a los jebuseos. Y los jebuseos significa, fíjate, ¿qué significa la palabra jebuseo? Significa vocabulario contaminado. Vocabulario contaminado. Y yo pregunto, hijos de Dios, ¿cómo está tu vocabulario? ¿Cómo está tu lenguaje? No solo me refiero a hablar palabras malsonantes,
o vulgares. No, me refiero a palabras que en lugar de edificar, destruyen. Palabras que en lugar de aportar para el propósito de Dios, contradicen el propósito de Dios. Yo hablaba hace poco acerca de que Jesucristo vendría a esta tierra a establecer su reino, pero su vida sería contradicha por la gente. Contradecimos al Señor. El Señor nos dice, tú eres más que vencedora. Y nosotros decimos, ay, no, Señor, si tú supieras lo que estoy viviendo. Contradecimos lo que Dios dice que somos con nuestras propias palabras. Cuidado con tu lenguaje, que no esté contaminado con los intereses de este mundo, que no esté contaminado con lo que la cultura nos enseñó. Porque, a ver, ¿de dónde vinieron estos intrusos llamados cananeos, amorreos, eteos, heveos y jebuseos? ¿De dónde vinieron? De nuestra cultura, de nuestros antepasados, de nuestra misma familia, de la sociedad, y que a veces le creemos más a la sociedad que a lo que Dios dice. Por eso, vuelvo a insistir, lee la Biblia, estudia la palabra para que tu lenguaje sea un lenguaje de Dios, un lenguaje de reino y no un lenguaje de derrota, no un lenguaje de pobreza, no un lenguaje de maldición, no un lenguaje que reste, sino un lenguaje que sume, que multiplique, que traiga bendición a los demás. Pero si tu lenguaje es capaz de traer bendición a las personas que te rodean, también tu lenguaje es capaz de traer bendición a tu propia vida. Claro, claro. Háblate a ti misma, háblate a ti mismo con el lenguaje de Dios. A ver, piensa, te doy unos segundos. ¿Qué deberías decirte? Piénsalo bien, bien honestamente, y haz el ejercicio. ¿Qué deberías decirte a ti misma y a ti mismo de parte de Dios para poder ser mejor, para poder vivir mejor como Dios quiere que vivas? ¿Qué deberías decirte? Dilo. ¿Qué deberías decirte? Dilo simplemente. ¿Qué deberías decirte a ti? Porque a veces sabemos qué le deberíamos decir a los demás. Ay, hermana, pues mire, confía en Dios. Ay, hermanito, pues mire, pues póngase a orar. Ay, hermanito, quiero decirle que usted es hijo de Dios. Ah, pues piensa unos segundos, ¿qué deberías decirte a ti mismo? ¿Un lenguaje contaminado o un lenguaje de bendición? ¿O un lenguaje de reino? No un jebuseo. Que se vayan los jebuseos. Que se vayan los jebuseos. Y no se van a ir diciendo, Usha, Usha. No, ni tampoco en el nombre de Jesús reprendo a los jebuseos. No, 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 ahorita te voy a enseñar eso. Número 6. Los jerjeseos. ¿Qué significa la palabra jerjeseos? Bueno, o los jerjeseos, ¿qué representan? Representan, bueno, los jerjeseos eran pueblos que vivían en un lugar arcilloso o lodoso, resbaladizo. ¿Cuántos han vivido en lugares resbaladizos? Yo me acuerdo donde yo nací de primero, pues no estaba empavimentado y llovía mucho. Allá en la Ciudad de México llueve muchísimo, llueve más que aquí. Y no era un lodazal tremendo cuando era el tiempo de lluvias. Y teníamos que ir así, para no caernos. ¿A cuánto les tocó también vivir en lugares así, lodosos? Ah, perfecto. O a lo mejor todavía en tu colonia está así, lodoso. Y ahorita con las lluvias, pues se pone todavía muy resbaloso. Bueno, cuidado, cuidado, cuidado con el suelo resbaladizo. ¿Por qué? La Biblia dice, el que crea que está firme, mire bien que no caiga. Mire bien que no caiga. Ah, pero les decía en la mañana, muchos buscan caer. Sí, muchos buscan caer. Porque eso se llama autosabotaje. ¿Cómo es el autosabotaje? Cuando una persona dice, ah, no, es que yo no puedo.
Ay, no, qué flojera. Sí. Ah, no, es que a mí me hicieron. Ah, caray. O sea, solito se está cayendo. No, 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 no. Necesitamos entender que nosotros fuimos creados por Dios para continuar. Somos como la luz de la aurora, somos como la luz del amanecer que va en aumento hasta que el día es perfecto. Necesitamos seguir adelante. Dios endureció el corazón de estas naciones a fin de que su pueblo no hiciera alianza con ellos, dice la Biblia. Porque Dios decía, no, es que yo no quiero que mi pueblo sea igual que ellos, no quiero que tenga las costumbres de ellos. Es decir, yo no quiero que mi pueblo sea un pueblo con mentalidad de esclavo, ni que esclavice a nadie. Yo no quiero que mi pueblo sea un pueblo con mala comunicación. No, eso era de la vida antigua, eso era de nuestros padres. Hoy nosotros somos diferentes. Yo no quiero que mi pueblo sea una tierra oprimida, una tierra llena de opresión. No, yo no quiero que mi pueblo sea adoradores de ídolos. No, yo no quiero que mi pueblo tenga un vocabulario contaminado y yo no quiero que mi pueblo resbale a cada rato. Yo quiero que mi pueblo sea un pueblo diferente, exclusivo para mi gloria, para mi honra, dice el Señor, con una mentalidad de reyes, con una mentalidad de reino. Por eso Dios quiso que derrocaran a esos enemigos y así fueran totalmente erradicados. Pero sin duda, el mayor enemigo a vencer, ahí te va, el último, el número 7, se llamaban los filisteos. ¿Y quiénes eran los filisteos? El nombre filisteo se compone de dos palabras, filo y teo o teos, que la palabra filo significa amigo y theo significa Dios o dioses, amigo de sus dioses o amigo de su Dios o amante de su Dios. Son los intrusos, son aquellos que representa religiosidad. ¿Qué representa? Religiosidad. Fíjate, los filisteos fueron descendientes de Noé. Abraham habitó entre ellos, también su hijo Isaac, y de hecho Isaac tuvo problemas con ellos porque Isaac abría pozos de agua y ellos iban y se los tapaban. También más tarde, Dios mandó a su pueblo rodear para no enfrentarse con ellos. Josué recibió el mandamiento directo de Dios de que los echara fuera de la tierra prometida. También en el periodo de los jueces, los que han leído la Biblia, a lo mejor algunos no saben de qué estoy hablando, pero en el periodo de los jueces, cuando reinaron o cuando gobernaron jueces sobre el pueblo de Israel, fueron un dolor de cabeza para el pueblo de Israel. De hecho, Sansón, ¿cuántos sabían que Sansón está en la Biblia? Sí, Sansón está en la Biblia, no nomás está en el programa de Cantinflas, no, está en la Biblia. Y Sansón luchó contra los filisteos. Pues una lucha tremenda que tuvo contra ellos. El profeta Samuel también dice la Biblia que se le presentó o que tuvo una lucha con los filisteos a tal grado que una ocasión robaron el arca de Dios y se la llevaron a la tierra de los filisteos y Dios les demostró que el Dios de Israel es más poderoso que el Dios de los filisteos. ¿Sale? Y así podemos seguir hablando de numerosos eventos bíblicos que sucedieron con los filisteos. Pero los filisteos representan precisamente el religiosismo, que es el peor enemigo que a veces el pueblo de Dios no se atreve a derrocar, no se atreve a echar fuera de su vida una vida religiosa. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida religiosa. Ahora, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando no de espíritus malos, estamos hablando, acompáñame a ver lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo
aunque me doy cuenta, fíjense, ahí hace un paréntesis Pablo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. ¿Te digas lo que pensaban de Pablo? Pensaban que él en persona era tímido, hasta quizá usaba de hipocresía, así como, ay hermanito, ¿cómo estás? Pero ya cuando te ibas, ahora sí te aventaba hasta por debajo de las orejas, ¿no? Te decía las cosas fuerte. Pero fíjate lo que les contesta Pablo. Pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Sí, porque al pensar que Pablo de frente decía una cosa y detrás de ellos decía otra, pues era como estar, lo catalogaban que estaba actuando con intenciones humanas. Versículo 3. Somos humanos. A ver, ¿cuántos humanos hay aquí? Somos humanos. Y como humanos podemos sentir miedo, tristeza, coraje, ansiedad, depresión, porque somos humanos. Pero, di conmigo, pero, aunque somos humanos, no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que te hace diferente? O sea, sí, sentimos lo mismo que cualquier humano, no somos diferentes en la humanidad a los demás, pero ¿qué es lo que nos hace diferentes? Versículo 4. Lo que nos hace diferentes es que tenemos armas. Tenemos armas, pero no armas biológicas, no armas nucleares, no armas de fuego, no. Usamos las armas poderosas de Dios. Wow. Usamos las armas poderosas de Dios. Tú tienes armas poderosas de Dios. Úsalas. Úsalas, las armas poderosas de Dios. No las del mundo. No las del mundo, porque también hay armas que el mundo tiene. Las armas del mundo promueven tristeza. Las armas del mundo promueven venganza. ¿Te acuerdas? Hace tiempo compartí acerca de Lamec, que Lamec es un personaje que era descendiente de Caín, el hijo de Adán y Eva que mató a su hermano Abel. Y Lamec dijo algo muy tremendo. Él dijo, si Caín, mi ascendiente, mi antepasado, si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec 70 veces 7 lo será. O sea, como diciendo, Caín me queda corto. Caín me queda corto. ¿Cuál era el arma de Lamec? La venganza. ¿Cuál era el arma de Lamec? El arma que tú y yo hemos usado mucho. Ah, me criticó. Pues yo ahorita también voy y les digo lo que ella hace. ¿Sí me explico? Una lengua venenosa. Chisme, juicio, venganza. Ah, esas son las armas del mundo. Y tú las usaste mucho tiempo. Quizá todavía las usas. Pero en el Nuevo Testamento, en una ocasión, el apóstol Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Pedro no se esperaba la respuesta, pero el Señor Jesús le contesta con las mismas palabras que habló Lamec en el Antiguo Testamento, pero volteadas al revés. Bueno, al revés para Lamec, pero al derecho para Dios. Este es el derecho de los hijos de Dios. Le dice, no te digo hasta 7,
sino hasta 70 veces 7. Estas son las armas poderosas que nosotros tenemos en Dios. Ahorita mi esposa nos ponía a hacer un ejercicio de perdón, de reconciliación con papá. Tú tienes un arma poderosa, el Espíritu Santo habita dentro de ti para ayudarte a perdonar, para ayudarte a soltar. ¿Sabes cuál es el problema? Que no lo crees. Ay, no, pues es que yo no puedo. Ay, no, es que cómo voy a perdonar. Ah, no, es que cómo voy a dejar pasar esto. Mira, descansa en Dios. Suéltate, confía en Él. Si Él te dice que puedes, es porque puedes. Si Él te dice que confíes, confía. Si Él te dice que Él te ha dado armas poderosas, dice ahí, las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar, ¿qué? Las fortalezas del ¿qué? ¿Del diablo? No, las fortalezas del razonamiento humano. Es decir, esas fortalezas donde en el razonamiento humano se han anidado los pensamientos cananeos, los pensamientos amorreos, los pensamientos eteos, heveos, jebuseos, jerjeseos y filisteos. Es decir, los pensamientos del razonamiento humano donde hay esclavitud, donde hay mala comunicación, donde hay opresión, donde hay idolatría, donde hay un lenguaje contaminado, donde hay un suelo resbaladizo, no hay seguridad, no hay estabilidad en esta vida y por supuesto hay pensamientos religiosos. Pero nosotros tenemos armas poderosas en Dios para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir, di conmigo, destruir argumentos falsos. ¿Cuáles son los argumentos falsos? Esos argumentos que nos hemos creído porque lo leíste en un libro, porque lo viste en una telenovela, porque te lo dijo un amigo. Fíjense, normalmente llega una persona diciendo, ay, comadre, supe que mi esposo me está engañando. Y la comadre le dice, pues tú haz lo mismo. ¿Pues a poco cree que nada más él tiene pegue? Argumentos falsos o equivocados. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchos hijos de Dios van a consultar a esas personas en lugar de consultar al Espíritu Santo, en lugar de consultar la palabra. A ver, yo quiero que pensemos por un momento. Mira, ya basta, y ojalá que esto lo escuchara todo Yurecuaro. Ya basta de culpar a Dios por nuestras malas decisiones. Ya basta. Necesitamos entender que nosotros seguimos dándole crédito, escucha, seguimos dándole crédito a argumentos, a razonamiento humano, en lugar de darle crédito a los principios establecidos por Dios en su palabra. Y por último, versículo 5, destruimos o derrocamos todo obstáculo de arrogancia. ¿Todo obstáculo de qué? De arrogancia. ¿Qué es arrogancia? Presunción, engreimiento. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Es más, te voy a decir algo. Tus argumentos, tus pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, tu arrogancia, mi arrogancia me impide conocer a Dios. Porque inclusive yo puedo estar orando 3 horas al día con arrogancia. ¿Se acuerdan del fariseo que decía con toda arrogancia, Padre celestial, eterno y maravilloso Salvador, te doy gracias porque tú me has hecho bueno, porque yo diezmo de todo, porque yo oro, y yo no soy como ese pecador que está allá, ¿sí? Pensamientos de arrogancia, inclusive en la oración. Es que yo ayuno mucho, es que yo oro mucho, es que yo hago, el yo-yo. Pero en el nombre de Jesús,
Se derriban todo obstáculo de arrogancia que impide que podamos conocer a Dios. Y luego dice, capturamos. Hazle así como que capturas. A ver, capturamos los pensamientos rebeldes. A ver, ¿ya tienes ahí el pensamiento rebelde? ¿Cómo se llama ese pensamiento rebelde? Que le contradice a Dios, que le contradice a la palabra. Tú tienes el poder y la capacidad de capturar ese pensamiento rebelde y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y el pensamiento rebelde lo arrojamos, lo derrocamos, lo desplazamos de nuestra vida.